Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues vamos a traer de nuevo a Bandmate por aquí en una canción que se llama From Now On. Esta canción tiene la particularidad, por lo que parece, bueno, es una canción bastante reciente, por lo menos en el canal oficial la publicaron hace un par de años. Y bueno, he ido a buscar la letra de la canción y como no hay letra de la canción, entiendo yo que es una canción instrumental, porque si no, no me cabe en la cabeza de que no exista la letra por ninguna parte. Tiene que ser una tiene que ser una canción instrumental, seguro. Pues vete a Así saber. que entiendo yo, porque de otros grupos sí es más complicado encontrar las letras, pero de Bandmate. Así que vamos allá, vamos, bueno, ya sabéis, la alineación de estas chicas, como no ha cambiado nunca, tenemos a Miku, tenemos a Misa al bajo, tenemos a Kane en la batería y tenemos a la gran Kanami a la guitarra solista. Y bueno, si cantara sería Saiki, pero creo yo que no va a aparecer aquí. Porque no hay letra de la canción. Bueno, ese es mi palpito. Me estoy tirando un triple, pero lo mismo, yo qué sé. Te estás tirando un triple a ciegas, como Tú, solemos hacer, y al final basta que luego yo diga algo para que al final no sea. Tú siempre nos verás. dan un zas en toda la boca, ¿eh? Por hablar. Bueno, amigos, pues colócate el pelómetro. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. Bandmade. Voy a pararlo aquí porque esto es un no parar. Como decimos, tiempo muerto, tiempo muerto. Dejándoos poder comentar aunque sea. Esto es, vaya comienzo, ¿no? Yo al principio no sabía Madre qué atenerme mía, porque veía tío. ahí como friseadas, todas congeladas. Digo, ¿qué pasa aquí? Y han empezado a... ¿Qué sonido más contundente? ¿Qué producción más buena? La batería y el bajo han Misa y empezado. Akane, madre mía, ¿eh? Qué contundencia, esos graves que me retumban en el pecho, impresionante. Y bueno, y hay que decir que los riffs, tanto de Miku como de Karami, son increíbles, pegadizos, elaborados, con un rollo más, más rockero, más increíble. Me gusta cuando las canciones de rock que tienen un riff característico que se va repitiendo y lo vas evolucionando a lo largo de la canción para ir dándole matices y tal.
hasta el momento en el que ya Kanami ha empezado a, digamos, a lo que sería una posible letra de la canción, pero tocándola con la guitarra, precioso, precioso. Pero sobre todo destaco que buena producción, el sonido suena Sí, increíble. suena brutal. Suena brutal. De los mejores vídeos que hemos visto de estas chicas. Y es que no hay palabras. No hay palabras. Ya te digo que lo de Misa y Akane al principio, bueno, al principio. Y el bajo de Misa es que se escucha por encima hasta de las guitarras. Sí, a mí yo soy de los que piensa de que los bajos tienen que tener siempre un sonido elevado, porque después las guitarras, si no, la tapan. Y, Efectivamente, ¿eh? y necesita notarse el bajo porque es el alma de la parte rítmica junto con la batería. Y es fundamental porque en las producciones en las que hay mucho guitarreo, mucho en cuanto a volumen y disminuyen el bajo sobre todo y la batería, queda como desangelada la mezcla final, queda como sin alma, ¿no? Y creo que aquí han dado con el equilibrio y el balance perfectos para que todo suene Sí. increíble, todos los instrumentos suenan y se distinguen. Em, por cierto, quiero destacar la gran evolución de Miku como guitarrista. Cada día está mejor, más suelta, ya lo hemos visto en las últimas épocas, pero esto es de hace dos años y poco, porque es de 2022, por lo menos cuando subieron el vídeo al canal, y se ve de vídeos anteriores y ahora Miku es que cada vez lo hace mejor, está creciendo en su curva de aprendizaje. Recordemos que es una guitarrista que empezó de cero, que yo no he visto cosa igual, empezar ya en una banda sin saber tocar la guitarra y aprender con Kanami. Bueno, Kanami, me gustaría a mí tener de profesora a Kanami, la verdad. Pero vamos, a Kanami o a cualquiera de ellas, ¿eh? Porque ahora ella perfectamente puede Sí, enseñar a cualquiera, porque correcto, correcto. pero es lo normal. Si Mm, tú empiezas a aprender y vas practicando, pues al final este es el resultado. Ya sabes, la fórmula esta matemática que para dominar cualquier destreza en el mundo necesitas invertir 10.000 horas, ¿no? Pues ahí está Efectivamente. en el proceso. Bueno, pues vamos a continuar. Esta canción tiene un rollazo más bueno que se te mete en el cuerpo y bueno, seguramente estaré tarareando sobre todo el teórico estribillo con la guitarra sin parar. Vamos a continuar.
Me ha entrado hasta repelús. Es que lo bello de punta no, Me ha explotado el pelómetro. me ha Seguro que dado se una están... sacudida eléctrica en el cuerpo, David. Porque me ha gustado porque han hecho una especie de, yo les llamo rueda. Rueda es Sí, cuando están tocando algo juntos y de pronto le das su espacio, digamos, a cada solista uno, sí. a cada uno de ellos. Empezó Kanami haciendo su solo, después le dio el testigo a Misa con ese solo de bajo que ha quedado precioso, con una calidez y un tacto y una delicadeza, ¿sabes? Es decir, porque no ha hecho un solo agresivo, sino más bien delicado. Después he visto que ha hecho un mini solo de batería a Kane y después se ha escuchado a Miku haciendo no de solo de, digamos, melódico, sino le ha dado caña al riff de guitarra, ha empezado ahí a tocar con la mano derecha como si no hubiera un A, mañana, a emocionarse, se ha a emocionado. emocionarse, efectivamente se ha venido arriba. Y ha quedado precioso, precioso. Es una canción súper redonda, equilibrada, lo tiene todo. Destaco de nuevo la producción brutalísima, porque si aprovechas, si un buen productor musical aprovecha que tienes estos talentos grabando contigo, sácales partido y yo creo que Efectivamente. han sabido destacar el buen sonido que tienen cada una en beneficio de la canción, ¿no? En conjunto. Así que me ha volado la cabeza. La- De hecho, de verdad, tengo escalofríos. Todavía me estoy recuperando. Me ha entrado como una sensación eléctrica por el cuerpo diciendo, Dios, qué cosa más chula. Además, Brutal. de verdad, de verdad. Es que no hay palabras. Es que esa rondita que se han hecho de cada una su espacio. A Kane yo le hubiera puesto un pelín más. Ha Sí, tenido poco momento, pero bueno. yo lo estaba pensando, digo, David va a echar un poquito de menos Sí, sí, que sí, hubiera sí. tenido más tiempo Misa, protagonista. ahora el solo que ha hecho Misa, vamos, para que se te Precioso. desencaje la mandíbula directamente. Sí, sí, Así sí, sí. que Me tengo que enterar el equipamiento que lleva Misa. He visto el cabezal ese Orange, pero quiero. Sé que el cabezal ese ronda los 1.000 euros, ya eso ya lo sé yo. Y las pantallas no sé, pero vamos, no es que lo quiera en un futuro porque no hay pasta para comprarse ese equipo, pero me gusta interesarme por el equipamiento que llevan. A ver si en algún momento localizamos o haya algún vídeo que expliquen qué tipo de equipamiento llevan, sí, como como hicimos con el de hicieron los bytes, los bytes, sí. sería muy interesante. Bueno amigos, pues hasta aquí la reacción. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, ya sabéis que hay dos maneras de apoyarnos, o bien hacerte miembro del canal para tener acceso antes a las reacciones, antes de tiempo, o el nivel 2 tener 16 reacciones exclusivas en el mes. Este mes estamos aquí que Que lo lo, queramos. que se nos quitan. Es el mes del amor. Que sí, estamos ahí, ¿no? Echando reacciones. Y Sí, así que porque nada, billetes no tenemos. billetes no tenemos, pero ganas De momento, a no ser que nos toque el Euromillones o algo. ya ves, vamos aquí a rezar. Bueno amigos, pues eso, otra forma es el Patreon. Si queréis reacciones personalizadas, ya sabéis, bronce, plata o oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas. Nos pasas el enlace y en poquito tiempo ya está publicado. Y una tercera vía, si os salta una reacción y veis que salta una publicidad, pues si veis la publicidad nos ayuda. Muchas gracias. Así que amigos, bueno, esta canción concretamente la disfrutáis vosotros de los miembros. Así que ya sabéis, y como va dirigida a vosotros, miembros del canal, pues ponedme en comentarios, porfa, please, qué enlaces queréis que Claro, traigamos para vosotros en exclusiva. Amigos, lo que ¿vale? queráis. ¿Eh? Nada, amigo, gracias por el apoyo, gracias por hacer que podamos invertir tiempo extra, ¿vale? Para poder hacer esto. Así que gracias por vuestras aportaciones porque eso nos permite echar más horas de trabajo.
Un abrazo amigos y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.